Kaixo, ni Ibon Salvador naz, aste honetan La Fundición espazioan egongo naz egonaldi artistiko baten, Monstruo y Ritualak proiektuarekin. Yo soy Ibon Salvador, voy a estar esta semana en La Fundición Bilbao con el proyecto Monstruo y Ritualak, que es algo así como rituales monstruosos. Es un proyecto que ha recibido la subvención a la creación coreográfica. Proyecto honekin lanean daramatzat bederatzi bat hilabete, llevo 9 meses trabajando con esto. Monstruotasuna interesatzen zait, gizakiaren bilakaeran gurekin batera izan dugun irudi bat edo izaki bat edo alboko bat izan delako. Me interesa lo monstruoso porque es una figura mítica que nos ha acompañado, digamos, en la historia de la humanidad, como una figura que indica lo limítrofe, que indica otras posibilidades para el cuerpo. El monstruo a veces no tiene género, no sabemos si está vivo o muerto, rompe un poco con los binarismos, indica lo salvaje. Esaten duen bezala, gure bilakaeran monstruoa gurekin bidelagun izan dugun izaki bat, irudi bat, imaginario bat izan da, eta berak esaten digu pixka bat, emate dizkigu gorputzerako beste aukera batzuk, ez? Monstruoak ez dauka generorik, monstruoa basatia izan daiteke, monstruoa beste izaki batzuen zatiekin osatzen den gorputz bat izan dezake, monstruoak, eta hori interesatzen zitzaidan dantzara ekartzea. Me interesaba traer lo monstruoso, incorporarlo en el cuerpo de la danza en escena, que a veces representa ciertos idearios de belleza, y me interesaba como dirigirme a ese límite, ¿no?, que indica el monstruo para el humano. Estoy en esa investigación, voy a hacer aquí una residencia en torno a esto. El ritual que aparece en el título, para mí indica, así brevemente diciéndolo, es una forma... El ritual es una forma que desafía mi manera de componer coreográficamente. Ritualak pixka bat zalantzan jartzen zituen edo desafio bat zan nik koreografian lan egiteko ditudan moduetarako edo dispositiboetarako, eta bueno, horretan ari naiz. Estoy en eso, ¿no?, como entrelazando un poco la idea, la forma del ritual como estrategia coreográfica y un cuerpo monstruoso que a veces no tiene ni que ir por lo feo, sino que tiene que ver con lo molecular, con guturalidad, con voz, con respiración. Os invito a que acompañéis esto en redes o viniendo aquí a visitarnos, eta hori daukat esateko, horretan ibiliko naiz.